Pues muy bienvenidas y muy bienvenidos todos los que se han conectado. Estamos aquí en un foro más del colectivo de mujeres 50+1, que somos un colectivo plural, que somos un colectivo de mujeres mexiquenses en este caso, porque somos el capítulo mexiquense, parte de un colectivo nacional que encabeza nuestra amiga Nena Orantes. Y bueno, pues mujeres talentosas, mujeres brillantes. Hoy particularmente me da muchísimo gusto estar aquí con tres mujeres y hoy no les voy a leer su currículum. Ya mi equipo preparó, la verdad es que son muy famosas las tres, pueden encontrar en nuestra página la historia no solo de su vida, de su trayectoria profesional, que es muy valiosa la de las tres. Yo quiero platicarles un poquito de cómo, de lo que no se ve del servicio público. Voy a presentarles a Laura Barrera, que hoy es mi compañera diputada, y que fue una aliada extraordinaria. Nos tocó hacer campaña juntas hace muchos años, yo a la presidencia municipal de Metepec, ella a la diputación local, y la verdad es que fue prácticamente una asesora en temas de turismo, porque yo tenía ya desde candidata la idea de que Metepec fuera pueblo mágico. Gracias, Laura, te lo he dicho muchas veces, pero gracias Gracias, Anita. por toda tu orientación, por tu apoyo, porque gobernar sí tiene ciencia. La verdad es que se requiere experiencia, se requiere conocimiento, y yo no era una presidenta todóloga, pero siempre busqué acercarme a las mejores y a los mejores para tomar las mejores decisiones. Está con nosotros también hoy Bettina Benítez, que fue la continuación de esa historia, porque luego Bettina, como secretaria de Turismo, viendo todo lo que habíamos hecho de remodelación de imagen urbana, pusimos banquetas, capacitamos empresarios turísticos, nos ayudó a que la federación nos diera el título de Pueblo Mágico. Lo peleó muchísimo porque luego las cuestiones políticas se atraviesan y no querían reconocernos, pero la verdad, Bettina, gracias porque también fuiste parte de ese proceso de orientación que nos guió por un buen camino en el municipio, nos refrendó la identidad a los metepequenses, y bueno, pues fuiste una parte fundamental para que lográramos ser pueblo mágico. Y por supuesto a Mónica Álvarez, que es vecina de Toluca, pero que tiene una gran ascendencia en Metepec y que también en esos años fue una gran aliada desde el sector privado, siempre para construir. Mónica, te reconocemos como una mujer positiva, una mujer inteligente, que siempre está dispuesta a tender la mano, y yo hoy públicamente también te lo quiero agradecer porque en su momento, como vecina, como empresaria, fuiste sumamente valiosa. Hace ya muchos años, pero para que vean que lo bueno siempre perdura y siempre sigue construyendo. Muchas Bueno, gracias. las tres expertas mexiquenses, vamos sin más a cederle el uso de la palabra a nuestra querida Bettina Benítez, que le agradezco además muchísimo porque fue muy entusiasta para coordinar este foro. Adelante, Bettina. Muchas gracias, presidenta Ana Lilia Herrera. Gracias, ustedes ya estaban listos para hacer Pueblo Mágico, esa es la realidad. Y para mí hoy es un honor compartir este panel con dos amigas que admiro mucho, como son la diputada Laura Barrera y la diputada Mónica Álvarez Nemer. Y bueno, pues sin más, si me permiten y me autorizas, entramos en materia. Vamos a poner la segunda diapositiva, por favor. Lo que quisiera es primero contextualizar el tema. Son solo 5 diapositivas. Esa es la primera, con el escenario mundial del turismo en el mundo, cómo está. Nos dice la Organización Mundial del Turismo, que emitió su barómetro en días pasados, que existen 3 escenarios que ellos están viendo en cuanto al panorama mundial. El primer escenario es si regresa la industria turística mundial otra vez a la normalidad, a reactivación a inicios de julio. El segundo panorama es si el reinicio de las actividades turísticas ocurre a inicios de septiembre. Y el último y el peor escenario, pues es si el reinicio de la actividad turística ocurre a inicios de diciembre. ¿Qué es que ocurra? Ahorita el 100% de los países tienen restricciones para viajar. Lo que ellos están pensando, pues es el momento en que se puedan relajar estas restricciones y empiece nuevamente la movilidad internacional. En este sentido, en el primero de los casos, el mejor de los casos, el turismo estaría perdiendo entre 850 y en el peor de los casos 1.100 millones de turistas internacionales. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que 1 millón de empleos han caído cada día
por el tema del cierre o la cuarentena, y esto pues hasta lo que dure a nivel mundial. En tema de recursos, la afectación iría entre 910,000 y 1.2 billones de dólares americanos, aunque el Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que pudiera llegar hasta 2 billones esta afectación, amenazando entre 100 y 120 millones de empleos directos. Y bueno, pues aquí el reto es que puedan subsistir del 60 al 80% de las pequeñas y medianas empresas. Vamos a la segunda para ver el escenario de México, cómo está. ¿Qué está en juego para México con este tema de la pandemia? Pues están en riesgo, según el Consejo Nacional Empresarial Turístico, 4 millones de empleos directos y 12 millones de empleos indirectos o inducidos. Ayer ya daba a conocer el IMSS que en abril se perdieron más de 550,000 empleos. Daba también a conocer que los 3 estados más afectados son Quintana Roo, Baja California Sur y Guerrero, los 3 estados netamente turísticos. Hoy en la mañana el gobernador de Quintana Roo daba a conocer que tan solo Quintana Roo ha tenido una pérdida en este mes de abril de 2020 de 80,000 empleos, lo que corresponde al 22% de su total, pero también están en riesgo 450,000 microempresas en riesgo de desaparecer junto con su planta laboral. Microempresas, entendemos los que tienen 10 o menos empleados, y aquí nos dice el Consejo Mundial de Viajes y Turismo es que tienen estudiado que las empresas pequeñas o las microempresas duran cuando mucho 27 días pagando a sus trabajadores con el cierre que tenemos actualmente, ¿no? Está también en juego la cadena de valor del turismo en México, que asciende a 65,000 millones de dólares. Y el INEGI dio a conocer la semana pasada la caída en llegadas de turistas e ingreso por visitantes internacionales. Tuvimos en marzo de 2020, comparado con 2019, 34% menos de turistas internacionales, 30.7% de disminución en porcentaje de cruceristas y 45.6% de menos ingresos por visitantes internacionales. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí lo que nos interesa el día de hoy conocer es qué está deseando el viajero. Hay un estudio muy interesante que se hizo en la revista Radar Turístico, se dio a conocer la semana antepasada, que nos dice que 4.5 millones de personas realizan búsquedas digitales de viajes. Aquí hicieron un estudio en específico con Google. 2.8 millones de personas buscan destinos nacionales. 7.3 millones de personas visitaron portales de venta turística en el país. En todos los casos no es que se logre concretar la venta, pero está la intención de búsqueda de los destinos turísticos y existe la expectativa de comenzar a viajar en julio o en agosto de 2020. A nivel mundial se ha hecho un estudio, Magma Global, que nos dice que el 54% de los encuestados viajarían por carretera en cuanto se levanten las restricciones, con lo cual pues vemos que tiene una gran oportunidad el turismo regional. Aquí hay en el área, por ejemplo, del centro del país, 5 pueblos mágicos que no tienen ningún caso de COVID, entonces habrá que ver, seguirlos, a ver qué cosas interesantes hacen para atraer. Los segmentos rurales, comunitarios, de aventura, naturaleza, pues van a tener también, por razones obvias de la distancia sana, una gran oportunidad. La que sigue, por favor. El proceso de recuperación del turismo, ¿cómo lo estamos viendo? Pues estamos viendo dos momentos. El momento previo a que tengamos una vacuna y el momento posterior a que salga la vacuna y que esté circulando ya en los países. El momento previo, que es el primero, tiene primero otro momento que es la prohibición de viajar por la autoridad sanitaria, que es el escenario en el que nos encontramos actualmente en México, el de ser responsables, el de privilegiar la salud, la integridad, la seguridad física. Y el segundo momento, que es el regreso gradual a las actividades, que ya en la mañana se dio a conocer en la conferencia matutina
que empezará gradualmente y con él el proceso de recuperación. Aquí sí hay dos momentos, este primero de regreso gradual a las actividades que podría ser de reactivación al turismo y con eso empezar la recuperación, aunque no indica el hecho de que se abra la economía, que se revise la demanda o que se reactive la demanda. Y por ello es muy importante que pues estemos pendientes de los momentos. Y el regreso a la nueva normalidad, pues que es cuando empezará a consolidarse la recuperación de la industria turística. Pasamos a la siguiente, por favor. Las reflexiones finales y qué es el tema que nos ocupa el día de hoy, que es la recuperación. Debemos empezar ya, sea que seamos un destino turístico, hotel, restaurante, prestador de servicio, con la planeación estratégica. Vamos a hacer en cuenta que todas las empresas nos convertimos otra vez en startups y que todos los empresarios regresamos a la etapa de ser emprendedores. En este sentido, debemos de revisar cómo están nuestros atractivos, debemos de revisar cómo están nuestros productos turísticos. No es momento de crear nuevos, pero sí es momento de integrarle el tema del factor salud. Y por eso me voy al segundo recuadro de la derecha, que habla de bioseguridad. Yo quiero hacer énfasis el día de hoy en el tema de la bioseguridad, que son las normas y las medidas para proteger la salud frente a riesgos, ya sea biológicos, químicos, físicos, y que es el caso que nos tiene hoy en día, pues preocupados para la reactivación turística. En este sentido, bueno, pues tendrán que ganarse la confianza del viajero, la empresa, el prestador de servicios, que se encargue de estar todo el tiempo monitoreando cómo se van dando estos temas de bioseguridad. Ya hace 2 semanas los hoteles, empezó Marriott International a dar a conocer que creó un consejo de limpieza global Marriott, donde están pensando utilizar tecnología como los celulares para sustituir llaves, sustituir conserjes, sustituir la solicitud de room service y bueno, cosas muy interesantes que se están haciendo. El Four Seasons también empezó a contratar enfermeras para que tomen la temperatura a la entrada y bueno, todo esto nos lleva a darle un seguimiento absoluto a estos temas porque el día de ayer el Consejo Mundial de Viajes y Turismo ya dio a conocer sus protocolos para hoteles y restaurantes. Y si bien es cierto, le hacen falta dar a conocer los de aeropuertos, aviación, crucero, transporte, centro de convenciones y prestadores de servicios, lo cierto es que ya estamos viendo por dónde y hacia dónde va el tema, ¿no? Por eso la invitación es a permanecer alertas en esto. Y en el caso de los restaurantes, Perú ya también hizo protocolos para la entrega de alimentos a domicilio, desde el momento en que se realiza la compra de los alimentos hasta el momento donde se realiza la entrega hasta la casa de quien los solicita, ¿no? Y bueno, en un minuto más les quiero yo comentar el juego que tendrá la tecnología y que tiene ya en estos momentos, donde podemos ocupar el Zoom, el Skype, los Hangouts de Google, los Messenger, Facebook, el WhatsApp para reunirnos, está siendo muy interesante. Esto también tenemos que pensar que la tecnología tendrá que ir aplicada a la salud, a la capacitación y quisiera tocar por lo menos rápidamente el tema de los tianguis turísticos virtual y digital que se han estado anunciando por el sector público y privado las semanas pasadas y que se me hace un ejercicio muy interesante. Para finalizar, la industria de reuniones también tiene una gran oportunidad. Están ya realizando sus protocolos para los recintos desde el momento en que lo previo al evento, la parte de la presencial del evento en sí en materia de ferias y lo que va a suceder después con los desmontajes y después de que sale la gente de estos recintos, ¿no? Las reuniones pues tendrán que ser pequeñas y estos eventos híbridos nos invitarán a utilizar la tecnología pues en lo que podemos también reunir a un pequeño grupo de personas y después regresar a la normalidad. Sería esta la primera participación. Gracias, Presidenta.
Ya les estoy platicando aquí la vida sin audio. Gracias, Laurita. Gracias, Betina. Betina, al igual que Laura Barrera, fueron secretarias de turismo en el Estado de México con gestiones sumamente exitosas y algo que les debo reconocer a las dos, sumamente incluyentes. Son mujeres que no les da miedo el talento, que no les da miedo sumar a la gente más brillante, porque eso significa dar resultados. Gracias, Betina, muy clara tu exposición. Además, quiero solo decirles que este es un tema vital para México, literalmente vital. Antes de la caída de los precios del petróleo, nuestros ingresos tenían en el primer lugar a los ingresos petroleros y en el segundo lugar al sector turismo. Es decir, de golpe y porrazo nos quitaron por el COVID, por otras circunstancias también internacionales y nacionales, también hay que decirlo, pues estamos padeciendo de los principales ingresos del país. Cedo el uso de la palabra a Laura Barrera, quien va a hacer su exposición. Gracias, Laurita. Ana, discúlpame que te Sí, interrumpa. sí. Gracias. Dime. Fíjate que hay mucho ruido en la red y yo creo que si todos nos apoyamos en apagar nuestros micrófonos y a lo mejor hasta la cámara cuando no estemos hablando, puede resolver alguna situación de la saturación. Ah, perfecto, perfecto, lo hacemos. Gracias, Muchas Mónica. gracias. Disculpa, gracias. No, gracias. Anita, buenas tardes, muy queridas amigas. Me da mucho gusto el tener la oportunidad de coincidir con todas el día de hoy. Gracias por permitirme ser parte de este colectivo de conciencia de mujeres que tienen un profundo amor a México y lo único que queremos es que le vaya bien y que esté en las mejores condiciones y que todas tenemos algo que aportar, todas, no hay tarea menor. Gracias, Anita, por la organización, Betina, querida, por la organización, Moni, de este foro de uno de los sectores más importantes del país. Bien se ha hecho referencia. La maestra Betina ya nos dio toda una clase y un diagnóstico muy claro de cuál es el contexto internacional y nacional. Y yo quisiera sumar algunos datos adicionales. Bueno, tener muy claro que el sector turismo es uno de los sectores que más crece en el mundo. Es más importante que la construcción, que el sector financiero, que el sector agrícola, y que tengamos muy claro esta numeralia porque esto nos permite tener también el contexto de lo que está en peligro y lo que está en riesgo. Estos 4.1 millones de empleos de los que hablaba Betina, que pues más de medio millón de empresas turísticas, casi 470,000 son micro y pequeñas empresas. Entonces, bueno, pues es muy importante qué va a suceder con nuestros empresarios turísticos, que el 97% son micro y pequeños. Ya lo decías tú muy bien, aportamos el 8.7% del PIB nacional, y sobre todo es un factor fundamental de combate a la pobreza. Quienes tuvimos esta responsabilidad en la entidad nos dimos cuenta de cómo en el muy corto plazo se podía transformar la vida de comunidades rurales con la asesoría, la infraestructura y sobre todo esta condición que tiene el mexicano de dar siempre la mejor cara y el mejor servicio con la capacitación correspondiente. Entonces, es un factor de transformación maravilloso para combatir la pobreza. Al inicio de este gobierno, yo quiero ser muy responsable, por supuesto, este es un grupo plural, pero sí, por supuesto, me parece también muy importante decir las cosas como son. Al inicio de este gobierno hubo noticias muy impactantes para el sector turismo. Primero, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, una de las obras de infraestructura más importantes de nuestro país y de conectividad. Esto nos iba a poner en un contexto mucho más competitivo. Éramos el sexto destino del mundo, el sexto destino del mundo. Entonces, al cancelarse Texcoco y con una inversión de más de 71,000 millones de pesos, impuestos y recursos de los mexicanos que se fueron pues para pagar las obras y los proyectos cancelados de esta infraestructura que era tan y sigue siendo tan necesaria. Segundo, la eliminación del Consejo de Promoción Turística de México. Este era uno de los organismos pilares desde 1999, con más de 20 oficinas en el extranjero, con más de 120 expertos que lo único que hacían era poner a México en el mundo. ¿Qué significa esto? Generar las mejores estrategias de competencia, porque el turismo es una competencia permanente. Y lo que hacía esta oficina de representación en los 22 destinos en el mundo era precisamente eso, cómo México se mostraba como un destino competitivo y, por supuesto, también era parte y contrarrestaba la información que se tiene sobre nuestro país para precisamente ponerlo en este contexto. Entonces, esta oficina se cerró también de la noche a la mañana y bueno, pues es muy lamentable porque hoy no hay esta vocería
y esta oportunidad de tener a estos expertos hablando de nuestro país en un mercado, insisto, que tiene una enorme competencia. El anuncio de un proyecto prioritario con bombo y platillo, que es el Tren Maya, que nos parece muy bien. O sea, nosotros estamos a favor de todo lo que significa infraestructura y conectividad, pero un proyecto que no tiene pies y cabeza, que no tiene una planificación estratégica clara, que unos dicen que va a costar casi 450,000 millones de pesos. Ana Lilia y servidora, en la autorización del presupuesto del año pasado, fueron más de 6,000 millones de pesos, y del informe trimestral de finanzas que se publica el día de hoy de este año, se incrementó en 22,556 millones de pesos el presupuesto al Tren del Sureste, de un total de 450,000 millones de pesos que va a costar. Es decir, el día de hoy le autorizaron el 5% más de todo este total. Es un proyecto que no tiene pies de cabeza y a mí me parece personalmente un barril sin fondo, lo digo con muchísimo respeto. Y la dependencia con mayor recorte presupuestal durante el presupuesto del año pasado, y que lamentablemente, y lo dijimos en tribuna, hicimos muchísimas reservas sobre el mismo y lo defendimos precisamente en esta congruencia de lo que el turismo significa para México, pero la dependencia que más sufrió recorte presupuestal fue la Secretaría de Turismo Federal. Tenía 9,000 millones de pesos, bajó a 5,000 millones de pesos. Esto tiene una reducción del 42,7%. Es decir, no hay congruencia. Si eres la tercera o la segunda fuente de divisas de este país, si generas el mayor número de empleos para las mujeres y los jóvenes, si eres uno de los principales motores para los microempresarios, si eres un combate a la pobreza, que es una de las grandes banderas de esta administración, no entiendo por qué matar a la gallina de los huevos de oro. Y aunado a esto, viene ahora el turismo con este reto enorme del COVID. Betina ya nos hizo una exposición puntualísima de estas pérdidas que vamos a tener abismales. Precisamente la Organización Mundial del Turismo dice y prevé que se cancele el 75% de los viajes domésticos y el 80% de los que tienen destino a México. Es decir, el consumo turístico interior y receptivo va a tener una pérdida de casi 240,000 millones de pesos. ¿Cuántos ceros? ¿Qué significa esto? Pues es el 84% del saldo positivo de la balanza turística, es un poco más de todo el presupuesto del sector salud, es una pérdida entre el 1 y el 5% del PIB turístico. Es decir, son cifras muy impactantes. Y bueno, pues el día de hoy tuvimos en la mañanera el anuncio de esta nueva normalidad, así le llamaron a esta estrategia que se anuncia, pero no hay un solo apoyo a uno de los sectores más emblemáticos de este país, que es el sector turismo. ¿Qué proponemos y qué proponen los expertos y qué es lo que dicen quienes más entienden de este tema, las posibles soluciones? Primero, que hay que generar un plan emergente en una primera etapa para poder sobrellevar esta crisis. Y la segunda etapa, que sea un plan de recuperación de corto, mediano y largo plazo. El plan emergente es rescatar estos 4.1 millones de empresarios turísticos y de personas, perdón, de empleados turísticos, es decir, de la gente que vive del turismo, 4 millones de empleos, y que pues exista un plan de ayuda con apoyos muy específicos, apoyos laborales, apoyos fiscales, apoyos financieros y apoyos de promoción. Es decir, que toda la banca comercial, Nafinsa, Bancomext, Sofoles a largo plazo, es decir, un gran frente financiero serio y puesto a la orden para poder resolver el día a día de los 4.1 millones de empleados en este sector. Y esta parte de recuperación de largo y mediano plazo, pues personalmente a mí hay 3 propuestas que me parecen muy interesantes. La primera es el mercado de futuros de cuartos de hotel, el mercado de noches de hotel. Así como hay un mercado de futuros de la plata, un mercado de futuros del oro, pues esta posibilidad de generar y liquidez para poder rescatar el sector el día de hoy y apostar al futuro. Segundo, una economía colaborativa. Estos temas pendientes que tenemos como el Uber, como el Airbnb, estas certificaciones de COVID-free, como lo decía la secretaria Betina, estas banderas blancas que ya se están levantando a los destinos turísticos que no tienen COVID, pero ¿cómo lo hacemos? Con mucha claridad y con mucha responsabilidad de tampoco llevar COVID
a los destinos que están en esta condición de COVID-free, ¿no? Y sobre todo también revisar de manera muy puntual cuál es la infraestructura sanitaria y médica que existen en estos destinos para hacerle frente a los turistas que van a llegar. Y la tercera, que me parece fundamental, la nueva gobernanza del interés turístico. ¿Qué significa esto? Un solo gobierno no puede, y menos cuando no le interesa, como es a este, con mucha responsabilidad lo digo. Entonces, esta creación, y ya lo está haciendo México, Mazatlán es el primer municipio en Sinaloa que tiene este modelo, que se llaman los DMOs, que son Destinations Marketing, que también están migrando a Management Organizations. ¿Qué significa? Es una posibilidad de que el sector empresarial se organice con una estrategia y un plan de trabajo muy puntual en donde su derecho no residente y su impuesto sobre hospedaje converjan en un interés, en una agenda muy puntual que trascienda más allá de los colores, los partidos y las preferencias de los alcaldes y si les parece que el turismo es o no importante. Entonces, bueno, pues esta nueva gobernanza del interés turístico me parece que debe ser también una manera de evolucionar al turismo mexicano. Yo cerraría esta primera parte con estas conclusiones. Ahí está. Ya. Muchísimas gracias a Laura Barrera. Y bueno, pues cedemos el espacio a nuestra tercer panelista, a Mónica Álvarez Nemer. Adelante, Mónica, gracias. Muchas gracias, Ana, y encantada siempre de recibir la invitación a través de tu persona y siempre qué gusto acompañada de Laura y de Bettina, a quienes conozco desde hace muchos años y siempre es de verdad un placer compartir y coincidir en esto. Ya se platicó bastante de la situación y del impacto mundial, pero me quisiera dar algunas otras cifras. Sabemos que el efecto COVID-19 dejarán un gran impacto en la industria turística mundial y se habla en muchos medios de que si lo comparas es más o menos algo que como lo que dejó la Segunda Guerra Mundial después de que terminó. Entonces, imagínate nada más, imagínense lo que estaremos viviendo. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo se dijo que estarán, como ya lo comentaron mis compañeras, en riesgo más de 50 millones de empleos hablo en la escala global, y obviamente una de las más afectadas, la aviación, donde tendrá que ver cómo lo va a solucionar y cuáles van a ser las alternativas, y sus pérdidas se habla en este momento hasta de 113 millones de dólares. Obviamente una cifra muy preocupante. La Organización Mundial del Turismo estimó que flujos turísticos mundiales pueden caer entre 1 y 3%. Obviamente, si esto lo llevas a una derrama económica mundial, puede haber pérdidas de entre 30 y 50 mil millones de dólares únicamente en este año, lo que nos falta para terminar el año 2020. Y obviamente esto sin duda es consecuencia del COVID-19, que es lo que nos trae aquí esta tarde, hablar de cómo vamos a recuperar la industria turística en México, obviamente en el Estado de México, y qué tenemos que hacer. De acuerdo con un documento del Consejo Nacional Empresarial Turístico, la industria de la hospitalidad ya presenta afectaciones muy duras, y aquí les pongo un dato alarmante y hablo únicamente de la ciudad de Toluca. Quiero platicarles con mucha preocupación que actualmente solamente hay en la ocupación hotelera en el municipio de Toluca, en la capital del estado más importante de la República, del 3 al 5%, y únicamente están abiertos el 15% de la totalidad de los hoteles. Entonces, imagínate, ¿no? Esto es algo realmente que nos tiene que poner a trabajar. Obviamente, las afectaciones en la industria de hospitalidad, pues vienen de la mano con la cancelación de las reservas y derivada del miedo que también hay por el contagio del COVID. Y esto no solo lo vivimos en México, lo vivimos a nivel mundial, porque pues no sabemos cómo vayamos a enfrentar también el turismo, tanto nacional como extranjero, después de esta pandemia del COVID-19. Se reportaron también
tristemente que habrá un cierre de 2,000 restaurantes, y esto habla de que la reducción es del 40% del total. Esto también nos pondrá a trabajar en políticas públicas que nos permita garantizar el empleo y qué tenemos que hacer con la gente para que no pierda sus trabajos. La crisis en el sector está descrita por la industria privada como la peor y podría afectar el 1.2 millones de familias, es decir, 1.200.000 familias estarán afectadas por esto. Respecto a las afectaciones y pérdidas económicas, el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en el Estado de México consideró que la recuperación se iniciará posiblemente después del segundo semestre de este año, es decir, estamos hablando más o menos a partir de agosto, pero que no se sabe realmente cómo va a ir fluyendo y cómo también vamos a ir recuperando espacios. Entonces, esto habla de un área de oportunidad en las campañas que se tendrán que hacer para reactivar la economía turística. Al interior de la República se tendrá que hablar de tecnología, de nuevas estrategias. Me parece muy importante el llevar la promoción turística digital con temas de tradiciones, cultura, gastronomía, etcétera, donde la gente a través de los medios tecnológicos pueda también darse cuenta de las alternativas que hay. Por supuesto, lo que ya se ha hablado aquí del COVID free, que no significa que si estás en un restaurante o en un hotel COVID free ya no vas a poderte contagiar, no, sino lo importante aquí es las medidas sanitarias y las medidas de seguridad que se estarán tomando tanto a los comensales en los restaurantes o bien a la gente que pernocta en las diferentes ciudades, para que en los hoteles se busque alternativas sanitarias. Entonces, el COVID free, que ya se mencionó también por Bettina y por Laura, me parece una estrategia fundamental y una estrategia seguir de la mano y que tenemos que llevar a cabo. Por supuesto, se ha hablado también que una forma de la que se puede incitar a la gente a la reactivación, pues habrá que platicar de descuentos, de algunas otras alternativas, de mejora de paquetes turísticos que inviten a la sociedad a visitar nuestro país. Por supuesto, ya había hablado de las políticas públicas que se tienen que manejar y que eso nos quedará también a nosotros, Ana, Laura, y por supuesto a mi persona, porque tendremos que estar trabajando en ello también. En el Estado de México, un dato muy importante, en el año 2018-2019, la derrama económica que se trajo a nuestro estado por el turismo asciende a los 21,000 millones de pesos. ¿Qué estará pasando en el 2020? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que actuar para la recuperación? Y aquí me gustaría mucho hablar en específico del Estado de México. Y tenemos dos grandes áreas de oportunidad y me parece que es lo más importante, que es explotar la vocación de nuestro estado. Contamos con el Valle de Toluca, con el Valle de México, y sabemos de antemano que el turismo que llega derivado de esto es un turismo de negocios. Y se habían hecho muchos intentos de permitirle a la gente que visita nuestro estado, por la cuestión de negocios, porque obviamente somos un estado industrial, pues que no solamente se quedaran de lunes a viernes, sino que qué podemos ofertar y qué tenemos que hacer para que la gente también visite nuestro estado los fines de semana. Entonces, me parece importante la explotación de las vocaciones de nuestros municipios y obviamente del estado. Me parece muy importante hablar del Valle de Toluca y tenemos tres clústeres importantísimos. Uno que es el clúster de la logística. Nos encontramos en un lugar privilegiado. Aquí, obviamente, con el anuncio ayer también del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se le dará continuidad al tren interurbano México-Toluca, me parece algo fundamental. Se ha hablado también de que habrá un brazo del propio tren que
que se desvíe también al aeropuerto, cosa que me parece que es muy bueno para la logística. Por supuesto, estamos en la Puerta México y esto nos abre una posibilidad importante ante las aduanas y obviamente nuestra red carretera, que es maravillosa. Por la parte del clúster logístico, si hablamos del clúster automotriz, pues tenemos aquí grandes empresas automotrices que nos permitirán ahora ofertar otro tipo de cosas y por ejemplo aquí tenemos nuestro centro de convenciones, ¿no? O sea, tendremos que estar trabajando en proyectos integrales, algo muy importante y además de forma horizontal. Y pues el otro, el clúster farmacéutico que todos conocemos. Y si hablamos de programas integrales, ¿qué nos trajo, por ejemplo, después de los sismos, turismo a nuestro estado, a México, o por parte de la inseguridad? La gente ya no quería estar viajando realmente a la Ciudad de México y entonces se vinieron a nuestro estado y esto es algo que hoy tenemos que también hacer. Tenemos que dar seguridad de salud, hablando nuevamente del COVID-free y cómo podemos retomar esta situación. Sabemos claramente que el mejor cliente del turismo en México somos los mexicanos, entonces tenemos que empezar por ahí. Y el mejor cliente o los mejores clientes para el Estado de México, pues obviamente es la ciudad, los habitantes de la Ciudad de México, del Estado de Querétaro, de Morelos, Guerrero. Entonces tenemos que apostarle también a los estados del norte, al Bajío. Me parece muy importante el fortalecernos y tenemos, como bien lo saben y que es mejor que mis compañeras que me antecedieron, pues nuestros pueblos mágicos que tenemos que retomar y que además ya están muy maduros para hacerlo. Eso sería parte de la recuperación turística en México y lo que nos compete a nosotros hoy el día de aquí también en el Estado de México. Me parece muy importante innovar, reactivar a través de la confianza y de lo que podemos otorgar. Siempre una pandemia como la que hoy vivimos, algo que jamás habíamos visto. Yo tengo 51 años y yo no recuerdo esta situación en ninguna época de mi vida. Lo he platicado con mis padres y con alguien más y no tenemos registrado algo como lo que hoy vivimos. Me parece que también genera áreas de oportunidad donde nos reinventemos e innovemos. Entonces son las grandes áreas de oportunidad. ¿Qué nos queda por hacer? Nos queda desde cada trinchera en la función pública, en la sociedad civil organizada, en las diferentes medios de comunicación y tecnológicos, pues el aperturarnos y además, insisto, en trabajar de forma conjunta y en programas integrales. Muchísimas gracias. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Mónica, por tu exposición. Gracias a las tres. Hemos recibido muchos comentarios. Hay alrededor de 200 personas que nos están haciendo favor de ver. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Nos están preguntando mucho por qué no está nuestra secretaria de Turismo, Evelyn Osornio, a quien le mandamos un saludo afectuoso. Bueno, porque este es un primer foro. Seguramente podremos invitarla a uno siguiente. El tema turístico es muy amplio y fundamental para nosotros, no solamente para el país. El Estado de México, aunque no tiene destinos de playa, bueno, pues tenemos un número muy importante de pueblos mágicos que lamentablemente, como señalaba Laura al inicio de esta administración, se quitó el recurso para los pueblos mágicos. Dimos argumentos, dimos razones, no era una etiqueta, era la posibilidad de mejorar la infraestructura turística, de hacerlos más atractivos para que más gente los visitara, para dinamizar la economía local. Lamentablemente lo que no nos alcanzó fueron los votos. En fin, pues es un tema por el que vamos a seguir luchando porque creemos que es fundamental para impulsar estas economías locales, que no son los grandes empresarios, que son micro y pequeños empresarios, que es de verdad esta vida en comunidad, conservar nuestra identidad y nuestra riqueza cultural. Y antes de darles el uso de la palabra para una siguiente intervención sobre las preguntas que nos han hecho, que pueden ver en el chat, quisiera solamente hacer una aclaración. Nos preguntan si están trabajando junto a la actual secretaria de Turismo o solo son propuestas que no van a ningún lado. Así literal dice la pregunta, que agradezco mucho porque me da la oportunidad de decir
que Laura Barrera es diputada federal y que da todos los días una batalla constante por el tema turístico, que Mónica Álvarez Nemer es diputada local, te dije local, Laurita, federal, y Mónica es diputada local, que también está permanentemente como diputada local, no solamente en el Congreso, sino en los hechos y en la vida cotidiana, pues sumando a favor de su municipio, que es la capital del estado. Y Betina hoy es consultora en la materia, no solamente para México, sino también para América Latina. Entonces son mujeres que son actoras fundamentales de todos los días y que desde luego están no solamente en coordinación con nuestra secretaria estatal, sino en el ámbito federal. Así que son expertas, pero como dice una amiga mía muy querida, tienen pies y cabeza, ¿no? Tienen muy claro hacia dónde van, pero además lo ejecutan todos los días. Bueno, pues vamos por una segunda ronda para que hablen las expertas. Betina, querida, por favor. Muchas gracias, presidenta. Pues me gustaría a mí manifestar abiertamente mi preocupación sobre esto que se ha estado platicando en las últimas semanas de una posible certificación de COVID-free, que a mí se me hace un poco arriesgado porque definitivamente la pandemia y el COVID llegó para quedarse. Y yo creo que sería muy arriesgado que nosotros pudiéramos, por ejemplo, etiquetar o dar o certificar sin tener facultades sanitarias la autoridad turística o alguna consultora externa para señalar que un lugar está libre y que puede estar libre del COVID, porque ¿qué pasaría si malestar, si esta bacteria se presenta en un restaurante, en un hotel que tenga la certificación? Pues definitivamente es preocupante porque pues va de por medio no solamente la credibilidad de la empresa, sino también del destino turístico y quizá del país. Por eso yo voy más con aquellas nuevas olas de propuestas que se han hecho en el sentido de poder tener una certificación que lo que valides fueran buenas prácticas, que es algo que se lo he escuchado yo a varios estados del país y que la verdad yo creo que va por ahí el tema. Y que, bueno, al no tener experiencia en el sector turístico ni tener la facultad para poder nosotros declarar si un lugar está o no libre del COVID, pues mejor, les comentaba yo hace unos momentos, estemos cerca de los expertos en los temas de bioseguridad. La verdad es que están saliendo cosas impactantes. El domingo escuchaba con mucha atención uno de los noticieros en Estados Unidos que decían que estaban desarrollando un tipo paleta, una paleta para que los niños, para ir a la escuela, o en este caso lo podamos ocupar para la gente que llega a los hoteles, puedan chupar la paleta y tomarle una foto con el celular, enviarla a un laboratorio, y esto va a llevar 5 minutos, y si se hace fosforescente es que es positivo, y si no, no. Este tipo de propuestas creo que son las que tenemos que tener muy presentes. No importa que sean extraterritoriales, tenemos que estar viendo qué está haciendo el mundo para poder replicar estas prácticas, y comentaban que pues muchos países están ya aperturando o están realizando algunos muy serios estudios sobre pruebas rápidas que en 5 minutos podrían aplicarse a un huésped, por ejemplo, cuando llegue al hotel, y en 5 minutos se sabe si sí o si no da positivo, ¿no? Y el otro tema que quiero yo comentar es el de la industria de reuniones, que están preguntando también en los comentarios. En ese sentido, quisiera yo manifestar que si bien la industria de reuniones ha sido una de las más golpeadas por esta pandemia, efectivamente también es un sector muy organizado. Aquí es donde he visto yo los protocolos más desarrollados, los protocolos que están haciendo las asociaciones para exhibiciones, las asociaciones para congresos y convenciones, y que yo creo que si bien es cierto que ahorita no están dadas las condiciones para regresar a recintos con 100, 200 personas, quizás sí estarán preparados para hacerlo en un par de meses, en donde ya se están abriendo estas restricciones de salud con 30, 40, 50 personas, con sana distancia, con higiene, con módulos de sanitización, y yo creo que se puede dar, ¿no? Y finalmente,
Otra preocupación que veía yo en las preguntas y respuestas es que qué pueden hacer los prestadores de servicio y cómo pueden aportarle a este tema de la recuperación. Yo creo que se puede hacer mucho. La diputada Laura Barrera ya decía hace unos momentos, pues que el tema está en la planeación. Aquí hay que decirlo, no existe un plan todavía nacional. Los estados están haciendo su esfuerzo, he estado escuchando a los secretarios de turismo del país y he visto cosas muy interesantes, ya planes muy concretos para la reactivación y la recuperación. Y yo creo que nos tenemos que preparar ahorita mientras se abre o se reactiva la actividad turística para tener estos planes preparados y poderlos aplicar en el momento en el que el viajero tenga la confianza de regresar a nuestros destinos. Y quisiera yo terminar comentando pues que estoy yo segura que este turismo regional que se va a reactivar en primera instancia, pues será el que finalmente logre salvar el sector turístico en México. ¿Qué hay que hacer? No esperarse. Ya hay protocolos internacionales, hay que empezar a adecuarlos a nuestras necesidades y por supuesto esperar los nacionales y los de las empresas grandes turísticas de este país. Gracias, Presidenta. Gracias. Laura Barrera, por favor. Gracias, Anita. Pues la singularidad del sector demanda un tratamiento diferencial porque este sector no tiene inventarios por almacenar durante este periodo. Entonces, efectivamente, hay que pensar fuera de la caja porque nos dormimos en un mundo y despertamos en otro. No hay ningún precedente que genere alguna curva de aprendizaje de lo que estamos viviendo. Me parece que el fortalecimiento de la iniciativa privada, de los empresarios, de su sentir en esta planificación en la cual hemos insistido muchísimo, en donde ellos sean el centro de atención y sobre esto se construya, pues creo que podemos avanzar. Yo quisiera complementar algo a lo que nuestra querida Betina, que es una experta, habla sobre el mercado de congresos y convenciones. Ante la obligación del confinamiento y pues gracias a todas estas tecnologías y plataformas como de la misma que estamos haciendo uso, muchas de las empresas están manifestando que ha sido muy exitosa sus convenciones y congresos a través de estas plataformas. Entonces es un riesgo muy grande porque no se vayan a acostumbrar a que esta sea la forma de comunicación eficiente, eficaz, y entonces no haya más compra de boletos de avión. Y como lo decía el presidente de United, hoy hay más pilotos que pasajeros, y es gravísimo. Entonces, es un sector que vale muchísimo la pena, efectivamente, que se tenga toda la atención sobre el mismo. México ocupa el ranking 22 a nivel internacional en el mundo sobre el tema de congresos y convenciones. México ocupa el 5º en América, junto con Argentina, con Brasil, con Canadá, con Estados Unidos. Entonces, efectivamente, con los 70 recintos que existen en todo el país, pues sí hay que encontrar la forma con la sana distancia. Es decir, esto amerita que la reinvención del sector con la sana distancia, porque si no, estas plataformas van a desplazar a muchos de los mecanismos y puede ser muy peligroso. No podemos buscar soluciones con las variables originales. Yo insistiría a que esta sea siempre una premisa y los efectos de la pandemia pues pueden prolongarse indefinidamente. Para mí personalmente, la experiencia internacional debe ser guía para la definición de acciones. Es así de clara, que paguen la curva de aprendizaje. ¿Qué están haciendo los expertos en España? ¿Qué están haciendo los expertos en Asia? Estos países emergentes que están teniendo este desplazamiento ya de sus familias hacia el exterior. Entonces, ¿qué están haciendo para que nosotros podamos aprender sobre ello? Un gran seguimiento a nuestro derecho no residente, que es este impuesto, que son 4,890 millones de pesos que ingresaron el año pasado, que es esta posibilidad de que el extranjero que llegaba a México pague 558 pesos. O sea, es una cantidad muy importante. Y entonces, bueno, ¿cuál va a ser este organismo de promoción? Porque el turismo, desde mi punto de vista, tiene un ámbito de competencia cuando se promueve de manera adecuada. Y si no tenemos un organismo organizado que tenga esta condición, cuando el Washington Post, cuando el LA Times, cuando El País y los medios internacionales están hablando de México con un gran miedo, pues y no hay nadie en el extranjero diciendo sí, pero esto va a pasar.
y México tomará estas medidas y México tendrá estas acciones y México cuenta con esta infraestructura y aquí estamos los mexicanos de pie para defender nuestros destinos. Y pues no, o sea, hoy no hay un organismo. Yo leía una pregunta que tengo que hacer mención de ella, que me decían, Laura, ¿qué opinas de que hoy el gobierno de la República haya nombrado a Miguel Torruco como el responsable de generar las condiciones para reactivar el empleo en el sector turismo? Pues es el secretario, pues ya es el responsable. ¿Cómo que qué opino? Pues por supuesto que él tiene que ser la persona que encabeza la dependencia del sector y responsable de la reactivación económica del mismo. Entonces, por eso yo creo que más de las ocurrencias, me parece que hoy una parte muy importante de la solución tiene que ser el empoderamiento de los empresarios y acompañado de la banca para tomar decisiones financieras que rescaten de manera inmediata a este sector que es el motor de desarrollo económico de nuestro país. Muchísimas gracias, Laura. Mónica Álvarez Never, por favor. Gracias, Ana, nuevamente. A ver, leí algunas de las preguntas y preguntaban qué hemos hecho desde el Congreso local ante esta situación. Bueno, quiero comentarles que hemos logrado varias situaciones. Una, el crecer la bolsa de microcréditos y créditos. Esto lo hemos hecho en conjunto y de forma de equipo con el Ejecutivo Estatal. Por supuesto, la reestructuración del presupuesto del 10% directo a la salud y estamos trabajando ya también en la reestructuración del presupuesto al sector económico. Platicarles también que hemos estado históricamente, esto no se había dado en el Congreso local, el hecho de que estemos trabajando con la banca de desarrollo y con los empresarios. De hecho, el día de ayer estuvieron con nosotros en las instalaciones del Congreso los presidentes de los consejos y cámaras más importantes del Estado, donde tuvimos una plática directa con el director general de Nafinsa y ahí hablando de cómo se le va a flexibilizar y sobre todo a generar créditos bastante importantes para el sector económico. Esto lo hemos venido trabajando ya desde hace tiempo. Hoy es una realidad, se están entregando ya a partir de hoy los proyectos específicos para bajar los créditos a través de la banca de desarrollo. Y esto lo hemos hecho como Congreso local, trabajando muy de la mano con el gobierno federal y además con, insisto, el director general de Nafinsa. Otra de las situaciones en las que hemos avanzado es también revisar cómo se encuentran los municipios y cómo tenemos que apoyar la cuestión de los programas productivos de los mismos. Aquí lo importante es comentarles que se está generando un candado muy importante donde la mano de obra para los proyectos productivos de los municipios sea de la gente del municipio. Entonces, sin duda, esto ayudará muchísimo a la generación de empleos. Alguien también acá nos preguntó que por qué no se había invitado a los empresarios, Ana. Entonces, me parece que también sería muy importante que los empresarios nos acompañaran en un segundo panel donde ellos también puedan hablar de la experiencia. Y bien lo dice la persona que nos pregunta, porque ellos son los que están en la fila de guerra y tienen razón. Finalmente, los que también somos empresarios sabemos de lo complejo de lo que hoy estamos viviendo, porque sabemos cuánto tenemos de ahorro, pero no sabemos cuánto tiempo nos va a alcanzar, ¿no? Entonces, esto es algo preocupante. Y por ello es muy, muy, muy valioso que pensemos en lo global, pero actuemos en lo local. Y yo creo que así podemos ir resolviendo algunas cosas. Yo a la disyuntiva me pregunto, ¿vamos a regresar a la normalidad? Ahora que volvamos a la activación tanto económica como en la educación, en las actividades del día a día, ¿vamos a regresar a la normalidad o vamos a pensar ya en plantear nuevas alternativas? Y creo que ese es el área de oportunidad. Yo creo que aquí también el espacio y la pregunta sería, ¿cómo legislar ante un acuerdo social? Y me parece es algo que también hemos olvidado y tenemos que actuar hoy de
ante el reto de una visión colectiva, de una visión donde podamos generar, obviamente, intercalar el derecho internacional, el derecho humano, por supuesto, las leyes municipales, nacionales, estatales y, ¿por qué no, las ambientales? Hoy también tenemos un área de oportunidad importante ante ello. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los proyectos que se han visto directo con la Secretaría de Turismo? Me parece que también, ya lo dijiste tú, pero es importante que Evelyn nos acompañe en alguna otra ocasión y ella pueda hablar también de cómo se va a activar el sector a través de incentivos importantes por parte de la propia Secretaría de Turismo. Y me parece que son todas las preguntas que vi que pudiera comentar. Bueno, está lo del TEMEC también, por ahí nos preguntan la fecha de inicio del TEMEC, que es a partir del 1 de junio, entonces esto también lo contestamos. Gracias, Ana, sería todo por mi parte. Pues muchísimas gracias a las tres, ha sido de verdad un lujo tenerlo. Hay mucha inquietud de participación. Quiero decirles que iniciamos hace ya una semana, este es nuestro tercer foro. Tendremos 2 foros semanales. En el colectivo hay mujeres no solamente de distintas ideologías, no solamente hay políticas, hay empresarias, hay académicas, hay magistradas, hay juezas. La verdad es que es una riqueza enorme y creo que como sociedad hoy el gran reto que tenemos es ver cómo atendemos los muchos aspectos que nos están afectando, que nos importan y cómo nos unimos para salir adelante de esto que no respeta ideologías, de esta pandemia que no respeta ideologías, que no respeta condición social y que de verdad la nueva normalidad no tiene un plan específico. No me refiero al del gobierno federal, que otro día les doy mi opinión, del que se anunció hoy. Creo que nos falta a todos sumar. Y creo que hoy, ante un escenario tan nuevo, tenemos mucha incertidumbre y necesitamos sumar talentos, ideas, así que a todos los que quieran participar, échenos un grito, nos ponemos de acuerdo. No va a ser exclusivamente de mujeres, en próximos días ya les tenemos una sorpresa para hablar de la democracia en tiempos de COVID. Nos va a acompañar el presidente del Instituto Electoral del Estado de México, por ejemplo. Así que vamos, tiempo hay, tenemos talento. Y por supuesto que invitaremos en otro momento a nuestra secretaria en el Estado, buscaremos, ojalá se pueda invitar a autoridades federales, porque nos involucra a todos como sociedad y el tema de turismo es sumamente amplio como todos los demás. Pues muchas gracias a todos por sus comentarios. Los invito a visitar la página del colectivo 50+1 Estado de México para que conozcan a todas estas mujeres que hoy están además dispuestas, independientemente de sus espacios empresariales o públicos o sociales, están dispuestas a aportarle al Estado de México su talento y su capacidad. Gracias, Betina. Gracias, Laura. Mónica, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti, Ana. Saludos a todos. Chao, Buenas gracias. tardes, buenas tardes. Gracias.